Somos Roberto Benítez y Raúl Costa, un sanjuanino y un cordobés. Un médico y un abogado, y te invitamos a compartir 7 minutos de historia. Siete minutos de historia. Lo que no te contaron. ¿Sabes qué? Pensé que tal vez hoy podríamos hablar de una figura clave en la historia argentina, un político de raza, precursor de las ideas industrialistas en la Argentina. Estoy hablando de Carlos Pellegrini. El famoso piloto de las tormentas, o el gringo que también le llamaban, tuvo que hacerse cargo del gobierno siendo vicepresidente de Juárez Celman, quien renunció en el marco de una profunda crisis política y económica y la afrontó con decisión. Es así que tras 26 meses de gestión se salió de la crisis. Un porteño nato, amante de los caballos, astuto, inteligente, criterioso. Siempre estuvo un poco a la sombra de Roca, hasta que se distanciaron. Cabello siempre bien peinado, hacia atrás, bigote muy espeso. En esa época se usaba mucho el bigote, ¿no? Muchísimo. Y él lo usaba bien tupido. Y tal vez no sepas que por su altura solían caricaturizarlo como una jirafa. Así es, como igualmente no te contaron o no recuerde, que odiaba el mate, lo detestaba, prefería, eso sí, seguramente por influencia de su madre de ascendencia inglesa, el té, a las 5 en punto de la tarde. Amaba Mar del Plata también, una vez que la descubrió, iba cada vez que podía. Bueno, pero vayamos a lo importante. Vamos a su trayectoria. Antes, permitime señalar otra cosa que no muchos saben de Pellegrini. Supo hablar inglés y el francés antes que el español. Su padre era franco-italiano, su madre inglesa, y ambos le enseñaron su idioma en casa, donde tuvo su primera instrucción. Como resultado de eso tenía un acento un tanto extraño, producto de esa fusión de idiomas en la primera infancia. Y a pesar de ser fundamentalmente un intelectual, primeramente se destacó en combate, en la Guerra del Paraguay, ya que interrumpió sus estudios de derecho que estaba haciendo para enrolarse en el ejército y acudir a dicha contienda. Más tarde, al regreso, se recibiría de abogado y de periodista además. Fue diputado nacional, destacándose por su brillante oratoria. Es el cofundador de la Unión Industrial. Decía siempre que él tenía 3 pilares: la industria, el progreso y los valores cívicos. También fundó el Jockey Club, no solo para las carreras de caballos, sino además como un centro cultural y social para refinar los modales de la clase dirigente. Y masón también, ¿no? Claro, al igual que su padre, llegó a ser venerable maestro de la Logia Nacional y uno de los fundadores del Gran Oriente del rito argentino, donde era gran maestre en el momento de su deceso. La masonería y esos nombres y títulos tan particulares, ¿no? También fue ministro de Guerra de Avellaneda, donde sucedió a Roca, que pasaría a ser presidente. Luego fue senador. Más tarde sería vicepresidente de Juárez Celman, apoyados ambos por Roca, que era el hombre fuerte del momento. Y ante la renuncia del presidente, él, como vice, asumió la presidencia. Más adelante, por 1901, por ahí, se pelearía con Roca, que estaba ya en su segunda presidencia. Vos sabés que cuando se distancia de Roca, habría dicho, déjalo, el gringo volverá, pero no volvió. Es más, se transformó en su acérrimo adversario y Roca había hecho lo imposible para evitar que Pellegrini llegue a la presidencia. Fiel exponente de la generación del 80, con la mirada puesta en Europa, pero con la idea de tener una industria nacional. Sostenía que la agricultura y la ganadería eran pilares fundamentales, pero para alcanzar la cumbre del desarrollo era necesario instaurar la industria fabril. Y políticamente era un conservador con matices liberales, diría yo. Vos sabés que, si bien era partidario de que los analfabetos no pudieran votar, sí estaba de acuerdo en permitirle el voto a las mujeres. Hace un momento aludías a su excelente oratoria. Vos sabés que era tan destacado en eso que en una oportunidad un diputado opositor le dijo a otro: si usted no me entiende, le pediré al diputado Pellegrini que se lo aclare como él solo sabe hacerlo. De igual modo es muy recordada su frase ante la crisis del año 90. Al tener que hacerse cargo del gobierno, dijo ante el Congreso que había que hacer lo que hace el agricultor cuando pierde su cosecha. Aguantar, dijo.
Se aprieta la barriga y se economiza todo lo que se pueda. Che, y hablando de frases, tenía una preferida que decía que el país debía fabricar algo más que pasto. Sí, y también solía decir que Tata Dios es argentino. Un personaje muy interesante, Carlos Pellegrini. Cuando enfermó viajó a París para tratarse. Eso era muy común en la época, los que podían, por supuesto. Y antes de morir, víctima de una grave enfermedad, que era, si no recuerdo mal, algo así como una neurastenia, algo que le producía una fatiga crónica y una debilidad nerviosa. Antes de morir, decía, denunció el fraude persistente que había en cada elección. Ojo, el mismo fraude que de joven él mismo había avalado. Claro, por eso algunos señalan que cambió un poco de tarde. Es más, empezó a mirar más las necesidades del pueblo y afirmó que si bien el artículo 1 de la Constitución Nacional dice que la República Argentina adopta la forma de gobierno representativa, republicana y federal, la República no era ni representativa, ni republicana, ni federal. Ha muerto el más fuerte, diría José Figueroa Alcorta el día de su fallecimiento. Una multitud se reunió para despedir sus restos. Habrá que volver en algún próximo capítulo sobre Carlos Pellegrini. Nos quedan dos temas muy interesantes para abordar. Uno es su pelea con Roca, motivada por la presentación de un proyecto de unificación de la deuda externa pública. La ruptura sería tanto política como personal, aunque los roces venían de antes, diferencias dentro del Partido Autonomista Nacional. Y el otro es su encuentro con el presidente estadounidense Franklin Roosevelt, cuando volvió convencido que Estados Unidos estaba destinada a ser un gran imperio. Veía eso como una lección para Argentina y Roosevelt le había dicho que Argentina sería el Estados Unidos del Sur. Dale, habrá que volver sobre esas cuestiones. Te tomo el desafío. Me despido recordándote otra cosa que tal vez no recuerdes. Pellegrini terminó como presidente la obra del puerto de Buenos Aires, un proyecto que paradójicamente había iniciado años atrás su padre, contratado como ingeniero. El padre no era político, pero lo habían contratado como ingeniero para esos fines, para la obra del puerto de Buenos Aires. Cosas que nos deja nuestra siempre sorprendente historia.